Buenas noches, mis amigos. Andrew Albrecht acá del Estudio 1, nuestro automóvil, cogiendo un ratito acá, ¿no? Y cogiendo una pausa también del debate del presidente Trump y de Joe Biden. Mi madre, eso parece definitivamente una pelea de gallinas ahí, diciéndose de todo un poco y un poco mucho. Por lo menos está más avivado que los debates que se dieron acá locales. Así que, nada. Pero no hay nada nuevo realmente, se está hablando básicamente de lo mismo que todos sabemos que se va a hablar, la misma discusión. Están ahora con el coronavirus, las muertes, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto va a ser corto, no va a ser muy largo lo que vamos a compartir con ustedes, pero nuevamente es pensando en voz alta acá, hoy martes 29 de septiembre año 2020. Gracias por estar conectados conmigo un ratito acá. No vamos a estar mucho tiempo, se lo garantizo desde ahora. Pero bueno, algunas cosas que sí me interesan de lo que pasa en el mundo, antes que todo, que quiero compartir con ustedes. Recordarles que ya está nuestra plataforma en Andrew Albrecht Chardon, la plataforma para la conferencia Complot. Impactante, bien interesante, y vamos a desglosar una gran cantidad interesante de casos, eventos y situaciones que se han dado durante el siglo XX y siglo XXI relacionados con este tipo de operaciones encubiertas, ¿no? Y lógicamente, ¿no?, las consecuencias de todo esto. Bien interesante, hay muchos datos, un sinnúmero, ¿no?, de cosas que vamos a compartir con ustedes precisamente este sábado 3 de octubre a las 8 de la noche en mi página Andrew Albrecht Chardon. Allí está precisamente la plataforma. Usted accesa, le dice las instrucciones cómo entrar. Si tuviese algún problema, recuerde que siempre se puede comunicar con nuestra producción al 787-579-8600. 579-8600 para cualquier cosa. Bueno, lo que está pasando en el mundo, brevemente, un pensamiento no ligero sobre el panorama mundial, la situación entre Armenia y Azerbaiyán. Definitivamente es preocupante. Esta no es la primera vez que hay este tipo de conflicto. En el siglo pasado hubo también conflictos en la misma zona esta de Nagorno-Karabaj, que es la zona fronteriza donde viven más armenios que inclusive que azerbaiyanes. Y esto es lo que ha traído también esta problemática, como pasó por ejemplo con la situación de Ucrania en algún momento dado, ¿no?, y los territorios que perdió, que actualmente tiene la Federación Rusa. O sea, este tipo de situaciones se dan mucho en lo que eran las antiguas repúblicas de la Unión Soviética. Recuerde que estos dos actuales países, Armenia y Azerbaiyán, eran parte de la Unión Soviética anteriormente, como lo era Ucrania también en su momento. Así que tenemos una serie de, digamos, de cambios drásticos que se han dado con el tiempo, con el derrumbe de la Unión Soviética y luego ¿no?, el ajuste que se dieron en muchos de estos lugares del mundo. Pero la realidad aquí es que la historia, por ejemplo, de Armenia es una historia terrible, ¿no? Si vamos a hacer memoria, podemos llegar hasta 1915, cuando se dio el genocidio armenio, ¿no?, cuando bajo el poder precisamente de lo que quedaba del Imperio Otomano ya en los inicios de la Primera Guerra Mundial, pues precisamente los turcos mataron más de 1,5 millones de armenios, lo que se llama el primer genocidio del siglo XX, y lo dieron ellos. Actualmente, si usted quiere hablar de esto, o cualquier país que trate ese tema, Turquía inmediatamente se pone belicoso, y Erdogan, su presidente, no permite que se hable de esto. Él niega, sigue negando obviamente
el genocidio armenio. Inclusive Adolf Hitler, para allá, para 1941, uno de los discursos que dio tratando de lavarle la conciencia a sus generales por la situación de los campos de concentración y el exterminio de los judíos allá, por ejemplo, en Polonia, en Alemania, en Checoslovaquia, en Europa, donde tenían los diferentes campos de concentración, los de la SS, pues él le decía que ya nadie, para 1941, ya nadie se acuerda del genocidio de Armenia, o qué, de genocidio que hicieron los turcos allí, así que esto se va a olvidar en la historia, y la realidad es que el holocausto jamás se ha olvidado. Y son marcas, hitos en la historia, definitivamente, momentos que determinan y que marcan el destino de la humanidad en un momento dado. Esta situación, por ejemplo, pues claro, está fuera de control. Se registraban hasta esta mañana más de 100 muertos de parte y parte, ¿no? El cambio de artillería y de metralla entre las tropas de Armenia y de Azerbaiyán. Por un lado, Turquía nuevamente en contra de Armenia, porque esto ya viene, ya esto es parte de la tradición. Hay que recordar, si uno busca la genealogía, si uno busca obviamente la historia del pasado, se da cuenta que gran parte del territorio que tenía el Imperio Otomano estaba bajo control de los armenios. ¿Me explico? No necesariamente bajo control, pero sí era habitado en su mayoría por armenios, y esto se fue reduciendo con el tiempo. Incluso esta masacre o este genocidio de 1915 contra los armenios lo impulsaron lo que se llamaban los jóvenes turcos, ¿no? Un movimiento en 1908 que surge y que trata inclusive de sacar del medio, ¿no?, al gobierno del sultán, acabar con el sultanato precisamente de Turquía. Y luego todos sabemos más adelante, ¿no?, terminada la Primera Guerra Mundial, pues obviamente el Imperio Otomano desaparece y siguen sucediendo una serie de eventos y de golpes militares en lo que es la Turquía que conocemos hasta el proceso que llega a la actualidad. Es una historia larga, pero lógicamente marca el destino de la humanidad en esa región del mundo y en tantas formas o maneras más. Aparte de todo eso, algo que publiqué hoy en mi página y que nos pone a reflexionar, que tiene que ver con la trata humana, un tema que está muy en boga aquí en Puerto Rico por los secuestros y las desapariciones que ha habido recientemente, ¿no?, lo que algunos llaman los teen runners. En Estados Unidos, para que usted sepa, los números de niños desaparecidos anualmente sobrepasan los 86,000 todos los años. Inclusive ha habido años en que han desaparecido 140,000, 150,000 niños. Recuerde que allá un niño es desde un bebé de meses hasta un joven de 18 años. Y en todo ese lapso de tiempo, pues todavía se considera aún menor. Si desaparece durante ese periodo, pues obviamente es un niño desaparecido. Los teen runners, pues son todos estos muchachos que se van de la casa. Muchos de ellos abandonan su hogar por problemas, disputas, obviamente familiares, porque se fugan con el novio, con la novia, etcétera, etcétera. Esto ha pasado así en Estados Unidos. La realidad es que por lo menos más de 3/4 partes de los niños desaparecidos en los Estados Unidos nuevamente son ubicados. Hay una cuarta parte que en los años, ha habido años en que ha sido 25,000, 30,000 niños que nunca han aparecido, y es un número definitivamente espeluznante. Acá en Puerto Rico, lógicamente, esos números no se dan porque aquí no tenemos una población de ese tamaño, pero aquí definitivamente sí. Todos los años desaparecen mujeres. Todavía vemos el caso de Rolandito, que lo recordamos todos, y muchos otros. Los niños Colona, la década de los 70, allá en Luquillo, que nunca aparecieron ni el hermanito ni la hermanita. Y desaparecieron meramente, se fumaron, entre muchas cosas más, y nada tiene que ver eso con cosas raras que la gente se inventaba el yunque, porque los niños no desaparecieron en el yunque. Los hermanitos Colona desaparecieron precisamente en Luquillo, allí cerquita de la zona de Costa Azul en Luquillo. Pues bien, todo esto nos tiene que poner a pensar precisamente qué es lo que pasa en el mundo, ¿no? Y esta cuestión de la trata humana, donde se secuestran niños, se cogen niños para vender, sacarle órganos, vender órganos para esclavizarlos, utilizarlos en plantaciones de cacao en África, utilizarlos para la minería en Sudamérica y Centroamérica, obligándolos a trabajar ni siquiera con un sueldo, sino como esclavos. Se utilizan, por ejemplo, también en África para la minería. Y esta situación, por ejemplo, que hoy publicamos en nuestra página, Andrew Albert Chardón, página oficial, sobre la explotación del aceite de coco que se hace, por ejemplo, allá en Malasia, regiones también como Indonesia, Tailandia, en todas esas regiones del mundo obviamente hay trata humana y hay esclavitud. La esclavitud obviamente es trabajo forzado, sin ningún tipo de paga. Simplemente estás secuestrado o se te obliga a trabajar en contra de tu voluntad sin darte ningún tipo de paga. Claro que hay lugares en el mundo, por ejemplo Haití, aquí cerquita de nosotros, donde la gente prácticamente trabaja bajo un salario de esclavitud. Hay personas que ganan no la hora, el día, $1.20 al día. Y así lo vas a encontrar en muchas partes del mundo, inclusive, por estos medios también les indico, en los Estados Unidos, sí, despierta durmiente, vamos a aprender algo. En los Estados Unidos, las cárceles que son privatizadas explotan a los prisioneros, a los presos, claro.
y en ocasiones lo que le pagan es una miseria, 25 centavos al día, y los ponen a trabajar en línea de ensamblaje dentro de estas cárceles, desde las famosas placas o tablillas de automóviles hasta un sinnúmero más, muebles y productos de todas clases, y explotan a los presos en los Estados Unidos, y esto está muy bien identificado y está muy bien también, diríamos nosotros, explicado. Hay muchísima literatura y se ha escrito sobre ese asunto, pero no se ha hecho absolutamente nada. Inclusive los Estados Unidos, nuevamente, la meca de la libertad y los derechos humanos, entre comillas, en la actualidad. Pues bien, y eso ocurre allá. Así que yo le invito a que usted vea más allá de lo aparente y verifique este tipo de información. Definitivamente, una práctica tan salvaje, tan antigua, tan arcaica, una lacra socioeconómica, como lo es la esclavitud, que la vimos acá, la tuvimos en Puerto Rico en las épocas de España, la tuvimos en los Estados Unidos, obviamente, estuvo implantada por prácticamente toda Europa, inclusive dentro de África, porque dentro de África habían esclavos, los negros esclavizaban negros dentro de África, y los árabes esclavizaban negros también, ¿ok? Incluso en la época del Imperio Romano, la mayor parte de los esclavos no eran africanos, la mayor parte de los esclavos eran precisamente germanos, galos de lo que hoy en día es Francia, ¿eh? Y de todas esas regiones de lo que actualmente es España, y de todas partes los traían de Europa para que trabajaran de esclavos, ¿no? ¿Dónde? Pues en los terrenos agrícolas y en los palacetes y en las casas de los romanos, y esa era la tradición hace más de 2000 años atrás. Ahora, importante señalar que todavía en la actualidad pues tenemos institución, lamentablemente, ilegal, inmoral, como la queramos ver. En Arabia Saudita la tenemos, sí. En Dubái se practica, y como dije, la siembra y explotación de cacao y minerales, los famosos diamantes, blood diamonds, ¿se acuerda usted? Los diamantes sangrientos, aquello que era obviamente esclavitud, se esclavizaba a los niños, a los adultos, a todo el que fuera para que tuviera que trabajar sacando diamantes allí en Sierra Leona, por ejemplo, para darle un ejemplo de tantos lugares más donde se dio precisamente en el área oeste de África. Pero bueno, esas cosas están sucediendo. Y ya que menciono África, pues mira, brevemente, siguen muriendo los elefantes, sigue esta ola expansiva afectando a los paquidermos. Y esto es interesante porque, como mencioné precisamente la pasada semana, no se registran muertes masivas de cebras, ¿no? Tampoco de leones, de jirafas que toman en los estuarios de agua o en los estanques de agua, en los bebederos, o sea, nada de eso. No de búfalos africanos, sino son los elefantes. Por alguna razón le está dando esta septicemia hemorrágica, que esto obviamente es un golpe bacterial que entra en su sistema. Eso está pasando, por ejemplo, en Zimbabue, que ya más al sur de África. También teníamos la situación de Botsuana, que habíamos hablado aquí, donde las cianobacterias pues también habían contaminado los estanques de agua donde viven los elefantes, pero que pues los veterinarios estaban buscando una explicación, tratando de explicar el porqué del por qué no afectaba a otros mamíferos grandes africanos y sí a los elefantes. Aparentemente o hay una predisposición a estos elefantes o hay algo en particular que los afecta directamente a ellos. Ya se descartó obviamente envenenamiento por cianuro, hecho adrede, cacería ilegal y ese tipo de cosas que ha pasado regularmente en África para tratar de controlar o matar los elefantes, para robarle los colmillos o para que no eliminarlos cuando hay demasiados de ellos y obviamente empiezan a invadir las zonas agrícolas. Importante también no mencionar que publicamos algo directamente con esto de la llamada ameba, como el cerebro, ¿no? La Naegleria flagelleri, que es una ameba que crece en los Estados Unidos y en otras regiones del mundo, pero especialmente, y en Europa Oriental hay también. Hay regiones precisamente en África donde se da una ameba familia de esta que también ataca el sistema nervioso y la masa cefálica, pero la cuestión de Estados Unidos, el caso en Texas, los casos que se han dado en Florida, en Mississippi, en el sur de los Estados Unidos, específicamente siempre en el verano, es cuando esta ameba surge por las altas temperaturas, por unos cambios específicos que se dan también en el agua, y esto permite que pues, obviamente se propague más y la gente pues se mete más al agua porque tiene calor. Y esta bacteria pues entra a través de las fosas nasales, tiene una vía directa entonces hacia el cerebro. Recuerde que el cerebro está aislado del resto del sistema del cuerpo. Por eso para entrar al cerebro hace falta definitivamente unas condiciones especiales o que la bacteria, la ameba o el virus que ataque el cerebro utilice las vías más fáciles, que son, como hemos dicho, las vías nasales hacia el cerebro. Ahora,
como dije, están en debate ahora mismo Joe Biden, está en debate el presidente Trump. Un ratito lo voy a ver porque eso va a durar bastante, así que no creo que me pierda nada que no vaya a leer después, pero un ratito lo voy a ver nuevamente. Ya que hablamos brevemente de la cuestión de la trata humana y obviamente toda esta violencia de género que se está dando también acá en Puerto Rico, el caso de esta niña Rosimar Rodríguez Gómez, una joven de 20 años que desapareció el 17 de septiembre y apareció hace 2 días, su cuerpo en estado de descomposición, obviamente ahí al lado de la playa. Pues este es un caso de los muchos que todavía en Puerto Rico pues están sin resolver y que nos tiene que preocupar a todos, ¿no? La violencia, más allá de ideas sexistas o de género o lo que pueda ser, la violencia es contra todos los seres humanos. O sea, la violencia no es únicamente contra mujeres, ni contra niños, ni ancianos, es contra hombres, es contra todos. O sea, la violencia en eso no escatima. Lamentablemente el crimen nos afecta a todos y tenemos aquí que abogar por los derechos humanos, abogar por todos los seres humanos. Claro que hay algunos seres humanos que son mucho más indefensos que otros, el caso de los niños, el caso de los ancianos, incluso de las mujeres. Hay mujeres que son fuertísimas, yo se lo garantizo, pero obviamente hay otras que lamentablemente son víctimas del abuso, y no solamente el abuso de hombres, sino inclusive el abuso de otras mujeres. Y esto hay que verle una amplia perspectiva para que no nos prejuiciemos y pensemos o piensen tal vez las mujeres que son los hombres todos somos unas bestias y unos animales, porque eso no es así. Lamentablemente no se puede generalizar ni pensar de que todo el mundo es patriarcal, todo el mundo es machista o todo el mundo es un bestia en la calle, porque eso no es así. Yo no soy así y conozco la gran mayoría de los hombres que son mis amigos y que yo conozco tampoco son así. ¿Los hay? Pues claro que los hay hecho lamentablemente por la cultura, por la sociedad, los amoldó de esa manera y son obviamente sumamente patriarcales en sus costumbres, machistas por otro lado, y tienen una serie de prejuicios y de complejos que no les permite tal vez ver obviamente la equidad de género y cómo debemos tratarnos unos y otros, que es tan importante para la supervivencia de nuestra especie. Así que vamos a estar bien pendientes de eso. Otra cosa que yo creo que es interesante y que debemos también tocar brevemente aquí es la propuesta que había dado la Autoridad de Energía Eléctrica para subir las tarifas de la electricidad. Mi madre. Gracias a Dios que el negociado de energía, que es de las pocas cosas que ha traído el gobierno para poner ahí, que no es de ningún partido en particular, se opuso a esto y no les dio la autorización a la Autoridad de Energía Eléctrica. Hombre, un sistema dañado, un sistema fallido como ese, un sistema que da mal servicio, donde obviamente la gerencia es mediocre, que está quebrado, donde no hay razón para encarecer obviamente el costo al consumidor, no se puede permitir. Y menos un año de elecciones, digo. Cualquier gobierno que esté en el poder que permita que le suban la electricidad a su población, año electoral, se fastidió, se cortó el cuello, nada con él, meramente se suicidó. Y eso inclusive pasó de forma opuesta en la época de Luis Fortuño, que quiso bajar la electricidad creando un engaño, ¿no? Manipulando una situación y unos préstamos para hacer que bajaba la electricidad precisamente cuando se acercaban las elecciones. Y nos recordamos de eso, esas malas mañas que ese señor tenía, como muchos otros gobernantes, como Aníbal Acevedo Vilá, su ropa cara que les regalaban los abogados y tanta gente más. Pero hay chorro de charlatanes que siguen viviendo el pueblo de Puerto Rico y lamentablemente la gente sigue votando por esos bambananes. No, aquí hay que cambiar la cosa, pero tampoco votar a la ligera por cualquiera que le promete a usted Villas y Castillas o que le dice que tiene, qué sé yo, la fórmula mágica para resolver la situación de Puerto Rico, cuando no es así. Definitivamente no hay fórmulas mágicas para resolver la situación de Puerto Rico y aquí tenemos muchas cosas que trabajar. Les recuerdo nuevamente, el próximo sábado 3 de octubre, 8 de la noche, Complot. Distinto y diferente, lo que va a haber ahí, lo que se discute ahí, no es lo que se habla en las noticias aquí, ni en Estados Unidos, ni en ningún lugar. Esto es por debajo del radar, esto es un análisis profundo de todos estos asuntos, va usted a ver cuál es longitudinalmente el impacto de la planificación, de las conspiraciones y tantos otros asuntos interesantes, que no es paja mental, que no son ideas, qué sé yo, raras, sino hechos de la vida real, evidencia de la vida real. Los sucesos tal cual ocurrieron y lo que está ocurriendo y lo que podría ocurrir. Todo eso concatenado para que usted pueda ver, ¿no?, en forma didáctica nuestra presentación el próximo sábado 3 a las 8 de la noche, sábado 3 de octubre, acá en la plataforma que está en mi página, Andrew Álvarez Chardón, página oficial. Suscríbete con tiempo, aprovecha ahora antes de que llegue el mismo sábado. El mismo sábado pues lo puedes hacer, obviamente hay una pequeña diferencia de costo, me informa la producción, pero la realidad es que ahí está
accesible esa información para que no digas que no cuando sí. Y luego, todavía está, creo que Crónicas del Futuro la tienen accesible, al igual que Puerto Rico Top Secret, para ponernos a pensar más allá de lo aparente y ver lo que no nos dicen, es decir, lo que se supone usted no deba saber. Vamos a despertar la conciencia, vamos a ir a otro nivel, vamos a entender qué es lo que realmente pasa en este mundo, quiénes son los amos del mundo, y vamos a entender sobre todas las cosas también el porqué de por qué la realidad de Puerto Rico. Vamos a hablar inclusive de los macheteros, de los grupos de izquierda y derecha en Puerto Rico también, de los complots que se han dado internos en la isla, desde aquel oficial La Cerda que ponía bombas en el colegio de abogados allá en Miramar y en Mayagüez, hasta operaciones como Vacuum Cleaner que llevaron a cabo los macheteros atacando para allá, para la década de los 70, los Marines allá en Sabana Seca, y lógicamente Cerro Maravilla, el ataque a los 11 aviones A-7 allá en la base Muñiz en Isla Verde, y muchas cosas más, obviamente, y claro, los reportes del FBI de J. Edgar Hoover sobre Luis Muñoz Marín, el moto de Isla Verde o el borrachín de Barranquita, como le decían también, ¿sí? Todos esos están reportes, eso no me lo inventé yo ni se lo inventó nadie, son los memes, los reportes del Buró Federal de Investigaciones en aquel entonces, y muchas cosas más, y obviamente de la manipulación histórica en Puerto Rico para que despierte el durmiente y usted vea más allá de lo aparente. Esto no es más de lo mismo, nosotros somos distintos y diferentes, y ese es nuestro trabajo, investigar y ver más allá de lo que se nos dice, es decir, por arriba de la barra. Así que gracias, mis amigos, los dejamos un ratito acá, vamos a ver qué es lo que están hablando Mr. Trump y Mr. Biden, y será hasta la próxima, hasta el jueves, Pensando en Voz Alta. Recuerda la conferencia, este sábado, a las 8 de la noche, a través de la plataforma que está en mi página, Andrew Álvarez Chardón, página oficial, y el teléfono de la producción para la música o cualquier pregunta que quiera hacer usted para poder inscribirse en la conferencia o suscribirse a ella, 787-579-8600. Recuerda, con el prefijo 787-579-8600. Pero el sábado, el jueves regresamos acá, y lógicamente el viernes en la otra realidad, Pensando más allá de lo aparente. Gracias, vamos a despertar los durmientes. Los dejo con un poco de música y nos vamos a ver qué dice por ahí ya mismo Mr. Trump y Mr. Biden. No es fácil, eso es lo que hay, así es la vida. Se me cuidan. Vemos jueves, recuerden la conferencia el sábado. Sayonara, se me cuidan todos. Chao.